Estamos agradecidos al Señor Jesucristo en esta hora y en el nombre del Padre, del Verbo y del Espíritu Santo. Les saludamos este domingo 30 de abril del 2023 para compartir con ustedes a través de estas redes sociales del Facebook y del YouTube, saludándoles con Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Precisamente tomé intencionalmente este saludo para poder compartirles a ustedes este tema, libres y en libertad por Jesús. Leamos Lucas 4:18d y Lucas 4:18f. Y dice así: a pregonar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos. El término que se usa aquí para libertad, afesis, significa perdón, remisión. Y esto es básico para que venga sobre nosotros la libertad que nos da Jesucristo. El pueblo de Dios no ha aprovechado la obra de perdón que nos trajo a nuestra vida el Señor Jesucristo para llevarnos a la libertad, quitando con este acto la pesada carga y el pecado que nos inmoviliza y nos hace inútiles para los propósitos de Dios. El que está cautivo está imposibilitado de ser enviado por el Señor a cumplir una misión específica en el extendimiento del reino de Dios. En Lucas 4:18d, la unción que está sobre Jesús le lleva a ser heraldo, es decir, en griego es keruso, ¿sí? El que divulga, el que proclama, el que predica, el que pregona, es decir, el que da voces, que él. Y entonces queda determinado que Él es el Mesías, el Cristo, el Jesús Salvador, el ungido Salvador, y que por la sangre del nuevo pacto hay remisión, hay perdón de pecados por muchos. Esto nos habla en Mateo 26:28, que ya hemos leído muchas veces y lo vamos a volver a leer, y de esta manera confirmar, y dice la Escritura: porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y Hebreos 9:22, nos vamos hasta ahora a Hebreos 9:22 y dice la Escritura: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La libertad es operada y rompe con cualquier tipo de cautiverio que confinados y atrapados nos imposibilitan a cumplir la voluntad determinada por Dios, el Señor, para nuestra vida. En Lucas 4:18f, el término poner, ¿sí?, viene del griego apostelo, que significa poner aparte, ¿sí?, es decir, enviar propiamente en una misión, literalmente o figurativamente, enviar, mandar, meter, poner. Y el otro término es para oprimir, para poner en libertad a los oprimidos, Entonces ahora el otro término para oprimir es traúo, y es un verbo que significa triturar, oprimir, golpear a través, desmenuzar, quebrantados por las calamidades. Qué bárbaro que el ungido, el cual tiene el Espíritu del Señor sobre él, tiene la capacidad, el poder y la autoridad de cambiar la posición y la condición de alguien oprimido y dejarlo con plena libertad, venciendo todo quebranto por las calamidades y males que le hayan acontecido, haciéndole apto instantáneamente para cumplir un envío, una misión. El gran ejemplo de esto es el apóstol Pablo. Si yo quiero que ustedes vean, a poner en libertad a los oprimidos, tiene el deseo de habilitar y de capacitar y de dar los elementos necesarios para que alguien pueda, una vez roto y quitado toda opresión y quitado todo quebranto y toda calamidad y todo mal, ser enviado para cumplir una misión en el extendimiento del reino de Dios. El ejemplo de esto es bien claro
en el caso de el hermano apóstol Pablo, el cual el Señor levantó de la manera en que vengo yo hablándoles acerca de lo que significa este término de poner en libertad a los oprimidos, o este versículo de poner en libertad a los oprimidos con los términos que expliqué de poner y de lo que es opresión o oprimir, para que el Señor traiga libertad sobre todo esto. Vamos a ver qué es lo que Dios hizo con este hombre, con este siervo de Dios, el apóstol Pablo, y nos vamos ahora hasta hasta Hechos capítulo 26, versículos 15 al 18, y vamos a leer qué nos dice la escritura ahí. Y dice ahí: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte. Ahí está, ¿verdad? Después de todo lo que él vino a sufrir de opresión y de calamidades, dice, a ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en Cristo perdón de pecados y herencia entre los santificados. Vamos ahora a Hechos 22 para dar otra versión acerca de este testimonio que estaba dando el apóstol Pablo, acerca de cómo el Señor le libró de quebranto y de opresión en forma tremenda para equiparlo en una misión, en un envío que ha venido a ser trascendente aún para nosotros como pueblo considerado gentil. Hechos 22, 14 al 16, y dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres, está hablando Pablo, te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora estoy leyendo hasta el 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ahí es lo que estaba haciendo el Señor, trayendo sobre él la quita de pecados, la redención por su sangre, para que él pudiera en este momento ser libertado y participar de esa libertad que le ponía el Señor para cumplir una misión y un envío. Bien, seguimos leyendo ahora Hechos 22, 18 al 21, y dice, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. ¿Sí? Y dice aquí, pero me dijo, el 21, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Esto es un ejemplo de lo que el Señor hace. Vamos a Hechos 23, 11, y dice, y a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Dios le iba a mandar lejos. Vamos a dejar un rato este testimonio y este ejemplo de cómo Dios nos pone en libertad a los cautivos, y cómo Dios pregona libertad a los cautivos y nos pone libertad a los oprimidos. La libertad gloriosa de los hijos de Dios ha sido hecho una sola vez y por todas en un solo sacrificio de Cristo por los pecados. Vamos a ver cómo el Señor hizo esto, y nos vamos hasta Hebreos capítulo 10, versículos 12 al 18, y dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados,
Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Por eso estoy hablando que esto fue hecho en un solo sacrificio por Cristo, la remisión, para que la fesis del cual hablamos en el término que se traduce como libertad, tenga el fundamento de esta obra de Jesucristo, el cual nos redimió con su sangre. Esta es la libertad gloriosa que como hijos de Dios debemos practicar para que la creación misma sea libertada de la esclavitud de la corrupción en que hasta ahora se encuentra. Y esto lo leeremos en Romanos 8, 20 y 22. Es decir, que nosotros, Dios nos está haciendo aptos para participar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vamos ahora hasta Romanos 8, versículos 20 al 22. Y dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, amén, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Bendito sea el nombre del Señor. Qué gran misión nos ha sido designada a los que como hijos de Dios se nos reconoce como condición andar en la libertad gloriosa operada por Cristo Jesús, quien es el ungido Salvador. ¿Cuál es la condición de corrupción en que este mundo, en que esta tierra está, y que nosotros somos los que vamos a ser usados como parte de la libertad gloriosa de los hijos de Dios, para también traer la bendición sobre esta tierra? Acuérdese que hemos enseñado, y aún en la escuela de crecimiento espiritual, y desde el Génesis, cuando hemos hablado, que el hombre está totalmente ligado a la tierra, y que lo que el hombre hace en cuanto a su conducta, si a veces está participando de la libertad gloriosa de los hijos de Dios, o a veces está participando de la contaminación o de la corrupción que hay en esta tierra, eso nos lleva a que la tierra venga a ser puesta bajo maldición. Esto ya está escrito en muchas partes y ha predicado, y ya inclusive estudiamos esta palabra profética, y ahora los quiero llevar hasta Oseas. Vamos hasta el libro de Oseas, por favor, al capítulo 4, versículos 1 al 3, para que veamos claramente de qué es lo que el Señor va a librar, de qué clase de corrupción y de qué clase de contaminación Dios va a librar a través de la participación de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vamos allá hasta el capítulo 4 de Oseas y vamos a leer del 1 al 3, y dice ahí: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Es decir, esto es para toda la tierra, porque no hay verdad, fíjese bien, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Miren nada más la condición de corrupción y de contaminación en esta tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Sí, dice el 3, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo. Vea la afectación a la tierra y a la naturaleza, al reino animal, al reino vegetal, las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Creo ya leí más, sí, un versículo más. Oseas 4, 1 al 3 nos describe la corrupción que tiene la creación y a esta tierra en esclavitud. Vale la pena andar en la libertad que Jesucristo nos ha entregado y ser parte de la libertad gloriosa de los hijos de Dios, que se nos describe aquí en Romanos 8, como leí del 20 al 22. El término que se usa para libertad es eleuteria,
y exactamente significa libertad legítima o licenciosa, principalmente moral o ceremonial. Vamos ahora a segunda de Corintios 3:17. Vamos hasta allá, segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Espíritu del Señor nos da libertad de acción, de acceso en la presencia de Dios. No hay esclavitud, sino liberación de cualquier forma de esclavitud carnal, mundana, sin freno, inmoral. Vamos esto es lo que da el que nosotros andemos en la libertad que da el Espíritu del Señor, porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Demos lugar a la presencia de Dios por el Espíritu, porque eso nos va a llevar también a participar de la libertad. Ahora vámonos para ver qué aprendemos en Gálatas 5:1, que es muy conocido, y vamos hasta allá, y dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aquí se nos ordena y manda: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. La libertad que se nos ha otorgado es perfecta, es plena, es completa, es única, es instantánea para todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías ungido, el Salvador ungido. Es inclusiva para todo el que recibe lo dicho por Jesús en su palabra, en el Evangelio. El acto de libertad, como ya lo dijimos, es hecho de una sola vez por su sacrificio y el derramamiento de su sangre, que ha traído perdón. Nos ha hecho libres de pecado que nos tenía cautivos y oprimidos y en continuo asedio. Ya no hay esclavitud ni yugo de esclavitud. Esto lo debiéramos de creer firmemente, como dice ahí: estad firmes, ¿sí? Por lo cual se cumple la palabra profética de Isaías 10:27. ¿Qué dice Isaías 10:27? Que lo estamos relacionando en esta hora, y vamos hasta allá, a Isaías 10:27, y dice la escritura así. Isaías 10:27. Acontecerá en aquel tiempo, ese tiempo es ahora, que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Gracias, Señor Jesucristo, por todo esto, porque es quitado ese yugo. Este es, como decíamos, el tiempo. Esta es una palabra profética medianera que se cumple en un momento dado y se vuelve a cumplir. La carga será quitada del hombro, el yugo de nuestra cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Es muy importante que nosotros veamos que el Espíritu del Señor está en este momento siendo descrito en Lucas 4:18 sobre el Señor Jesús, haciéndolo el Cristo, el ungido del Señor, y trayendo que Él pudiera pregonar libertad a los cautivos y poner en libertad a los oprimidos. Bendito sea el Señor. Vivir bajo el pacto antiguo, el pacto de ley, es estar bajo yugo de esclavitud, porque estás bajo pecado. Pero vivir bajo la gracia salvadora del Señor Jesús nos lleva a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, al ser libres del pecado. Vamos a Hechos 15:8-11 para que sigamos avanzando en este mensaje. Y dice la Escritura, Hechos 15:18, Hechos 15, ¿qué dije? 8-11, perdón. Y dice: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia es entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Estamos comprobando que nosotros los cristianos de ninguna manera estamos bajo el pacto de ley, sino bajo un pacto de gracia que tiene que ver con que el Señor nos ha venido a poner
en libertad, y que tiene que ver con que el Señor ha pregonado libertad a los cautivos y que está quitando de nosotros lo que precisamente nos tiene cautivos. ¿Qué? El pecado. ¿Qué? Las obras de las tinieblas. Esto lo veremos más adelante. Asimismo, ya no estamos sujetos ni atados al engaño de filosofías ni tradiciones de hombres, y no según Cristo, es decir, el ungido. Vamos ahora a Colosenses capítulo 2, versículo 8, y dice de esta manera: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, confiamos los rudimentos del mundo y no según Cristo. Si hemos escapado de las contaminaciones del mundo, no comprometamos nuestra libertad que nos ha sido dada. Ahora nos vamos a ir hasta segunda de Pedro para comprobar esta afirmación, capítulo 2, versículos del 19 al 22. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado vino a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Sí? Bien, hemos explicado un poquito en el caso de que nosotros estemos viviendo, pero vamos a leer que dice Gálatas 5.1, vamos a regresar allá a Gálatas 5.1 para que usted y yo estemos enterados de lo que el Señor está queriendo explicarnos y lo que el Señor está queriendo decirnos. Gálatas 5.1 dice pues así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Así es que el Señor nos invita en este mandamiento a estar firmes en esa libertad con que Cristo nos hizo libres, y que no de ninguna manera estemos otra vez sujetos a ese yugo de esclavitud que trae la condición de vivir bajo las cosas del mundo, de vivir bajo las cosas de la carne. Bien, vamos ahora a leer Gálatas 5.13 y dice: pues vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. De parte de Dios y de Cristo se nos ha invitado a vivir en libertad y a no usar para mal la libertad para darle ocasión a la carne. En Romanos 8.6a se nos dice que ocuparse de la carne produce muerte. En Gálatas 5.17, aquí más adelantito se nos dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Sí? Entonces, y en Romanos 8.2, vamos a ir a ver lo que nos dice Romanos 8.2. Hoy está predicando mejor la palabra que yo acerca de la libertad a que nos ha sido llamado: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces ahora estamos viendo que somos librados de la ley del pecado y de la muerte. Y ahora esto es obra del Espíritu. Volvemos a Gálatas 6.8 a ver qué nos dice Gálatas 6.8, y vamos a leer lo que la Escritura nos habla ahí, y dice ahí: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Es decir, que el Señor está llamando a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, para que nosotros no estemos siendo esclavos del pecado, y ni siendo esclavos de tradiciones de hombres, ni de cosas del mundo, ni de cosas de la carne. Y Dios quiere traer esa libertad y operarla. De hecho, Él ya lo operó. Lo que sucede es que nosotros no hemos creído que el Señor lo ha hecho de una vez y para siempre, y seguimos continuando nuestra vida
como cristianos que no alcanzamos a la plenitud de esa libertad gloriosa cuando la debiéramos de haber alcanzado ya hace tiempo. La corrupción en este caso es resultado de sembrar para la carne. Ahora vamos a Primera de Pedro 2:16. Vamos a ver qué nos dice Primera de Pedro 2:16, y dice la Escritura: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Aquí entonces somos libres, no usemos la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. El Señor quiere que nosotros entendamos esto, que Él nos ha llamado a libertad, es decir, a tener una movilidad de ir de aquí para allá, de poder estar en una condición en que Dios se agrade, en una posición en que nosotros cumplamos las misiones para el extendimiento del reino de Dios, y para que de esta manera alcancemos a cumplir los propósitos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como un pretexto para hacer lo malo. Así es que hoy tengamos cuidado de que la libertad gloriosa que ha sido dada por el Señor, Él nos ha venido a predicar, a pregonar, a dar voces para libertar a los cautivos. Ya no estamos cautivos, y a poner en libertad a los oprimidos. Ya no hay quebrantos, ya no hay calamidades. Ahora el Señor nos ha puesto para una misión y nos está enviando, como aquí dice, pero somos libres ya totalmente, pero no para que usemos la libertad con pretexto de hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Vamos a ver qué es la conducta que tiene que expresar un siervo de Dios. Y ahora nos vamos hasta Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Regresamos hasta allá, a Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Y dice: y libertados del pecado veniste a ser siervos de la justicia. 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado venisteis a ser siervos de justicia. Y Romanos 6:22 abajito: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así es que el Señor nos liberta del pecado para dos cosas que vemos aquí: hacernos siervos de justicia y hacernos siervos de Dios, que tengamos fruto de santificación y como fin la vida eterna. No convirtamos en libertinaje la gracia. Esto es muy importante, y vámonos ahora hasta Judas, versículo 4. Y ya saben que ahí no hay más que un solo capítulo, y Judas está antes de Apocalipsis. Y dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado de no convertir en libertinaje la gracia de Dios. Hoy está aconteciendo este tipo de asunto, porque se puede estar practicando toda clase de libertinaje y toda clase de vicios y toda clase de conductas que descalifican para el reino de Dios: adulterios, fornicaciones, homosexualismo, lesbianismo, afeminados, todo esto que está aconteciendo y que no está aprobado por Dios. Estará aprobado por las leyes del hombre, estará aprobado por el poder legislativo de los hombres, y por el poder ejecutivo apoyado, y por el poder judicial apoyado, pero no está aprobado por el Señor esta clase de libertinaje que convierte la gracia de Dios en una gracia que ya está en corrupción y que está contaminada, ¿sí? Vamos ahora
a Santiago 1:25 a ver qué aprendemos con respecto a esta condición de la libertad en que Dios nos quiere tener. Y dice ahí: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La perfecta ley es la de la libertad. Fíjense nada más. Esto se resume en una palabra: el ejercer este valor divino, el amor. Uno, Dios nos amó primero y siempre nos ha amado y nos ama. Juan 3, 16 y 17, que hemos leído varias veces. Vamos a volverlo a leer, vamos hasta allá, a Juan 3, 16 y 17. Vamos a... Y dice la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Vamos ahora a Romanos 5, 8 y 9 para ver qué nos revela la palabra del Señor. Romanos 5, 8 y 9. Y dice la Escritura: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y lo que hace poquito aprendimos en la escuela de crecimiento espiritual, para que veamos que Dios nos ha amado primero, siempre nos ha amado y nos ama y nos amará. Nos iríamos hasta Jeremías 31:3 y acabamos de estudiar eso. Dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Con esto dejo claramente entendido que la perfecta ley de la libertad está afincada en el amor de Dios. Y Dios nos ama. Ahora, ¿tú amas a Dios? Sí. El amor a Dios ahora viene del amor de Dios. Ahora nosotros iríamos a Mateo 22, 37 y 38. Vamos a avanzar y vamos a ver a donde Jesucristo explica los dos grandes mandamientos de Mateo 22, 37 hasta el 40. Pero ahorita voy a leer nomás el primer grande mandamiento. Mateo 22, 37 y 38. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Sí? Y luego 3, amar a tu prójimo como a ti mismo. Segundo mandamiento grande, Mateo 22, 39 al 40. Y dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así se demuestra el amar a Dios el Padre y amar a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, y que entonces nos hace participar de la libertad gloriosa que ha dado el Señor a los que venimos a ser seguidores de Cristo y discípulos de Cristo. Vamos a ver cómo debemos demostrar que amamos a Dios. Juan 14, 21. Y dice así, Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dijo Jesús, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y dice el 23 y 24 de ahí mismo: y respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Guardando sus mandamientos y su palabra. Esto es tan importante. Estamos hablando de que la perfecta ley sí está dada, que es lo que dijimos al principio en Santiago 1:25. La perfecta ley es la de la libertad y está dada en manifestar el amor de Dios, el amor a Dios, el amor a su palabra, el amor a sus mandamientos. Ahora vamos a regresar a Santiago 1:22 al 24.
Otra vez, vamos hasta allá, para que confirmemos esta, 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 este pensamiento que traemos de la perfecta ley, la de la libertad. Dijimos Santiago 1, 22 al 24. Pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Sí? El que ama la palabra de Dios y la palabra de Jesucristo, lo pone en acción, la obedece, la hace, porque le cree a Dios. Y según Mateo 7:21, hace la voluntad del Padre que está en los cielos y de Jesucristo a su diestra. Porque ahí dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Debemos permanecer en la palabra dicha por Jesucristo, porque nos otorga esto, una bendición, ser verdaderos discípulos del Señor Jesús. Conocemos la verdad y la verdad, que es una persona y es una palabra, nos hará libres. El verbo, ¿sí? Aquí que se usa el eutero es hacer libre. Ya no hay cadenas, ya no hay ataduras, ya no hay ligaduras, ya no hay yugos, ya no hay lazos. Jesucristo como persona y palabra encarnada nos hace total y completamente libres del pecado, de quebrantos, de calamidades. No somos más esclavos ni de condición ni de posición, ¿sí? ¿Dónde está todo esto escrito? Y estoy explicando ahora de antemano en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículos 31 al 32. Vamos ahora hasta Juan 8, 31 y 32. Y dice la escritura, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sí, la palabra dicha, la palabra hablada por Jesucristo de hacernos libres por la verdad fue puesta en duda y puede ser puesta en duda por cualquiera que no entiende que la misión y la unción del Señor Jesús, pregonar la libertad a los cautivos y poner en libertad a los oprimidos, eso le sucedió. Lamentablemente esa duda le sucedió a la mayoría de los judíos y permanece todavía en muchos de ellos que no han aceptado la palabra de verdad dicha por el Señor Jesús. Quiero hacerles un pequeño paréntesis y decir, yo vengo hablando de que debemos escuchar que el Señor predica libertad a los cautivos y que pone en libertad a los oprimidos. Pero aquí estamos viendo algo muy importante. Esto es obra de Jesucristo. ¿Cómo que es obra de Jesucristo? Estoy haciendo un pequeño resumen. Sí, porque la palabra ahí es afesis, que se refiere a la remisión y al perdón, el cual viene por el derramamiento de la sangre de Jesucristo a causa de ese nuevo pacto, y que trae sobre nosotros el que se ha quitado de nosotros el engaño del pecado, y que se ha quitado de nosotros en que estamos cautivos bajo el pecado, y que estamos en ligadura de pecado, en ligadura de impiedad, y todo eso, que escapemos de esa sometimiento que tenemos, de esa servidumbre que tenemos en el pecado. Todo lo que he venido diciendo tiene que ver con eso. Yo sé que este tipo de enseñanzas no son de agrado porque nos confrontan a todos con la palabra del Señor y nos hacen ver que lamentablemente el Señor nos ha libertado de ser esclavos del pecado para traernos a la libertad gloriosa de los hijos de Dios a través de la persona de Jesucristo y de la palabra que Él ha traído. Palabra que en un momento dado, todo este capítulo 8 es todo una alegato, ¿verdad? Una confrontación que tuvo Jesucristo en cuanto a que el pueblo judío
no quiso recibir la palabra de verdad ni a la persona que traía esa palabra de verdad, esto es decir, al Cristo, al ungido del Señor, a Jesús el Salvador. Bien, vamos pues a continuar con nuestra enseñanza. Sí, decíamos que el Señor Jesús pregona libertad a los cautivos y pone en libertad a los oprimidos. Eso le sucedió en expresión, y sucedió que la mayoría de los judíos no aceptaron la palabra de verdad dicha por el Señor Jesús. Vamos ahora a leer Juan 8:33, y dice ahí, Evangelio de Juan 8:33, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ellos dicen, no hemos tenido ninguna clase de esclavitud, ninguna forma de esclavitud, no hemos estado bajo servidumbre. Yo creo que se les olvidó que el pueblo de Israel estuvo bajo servidumbre en Egipto por 400 años y 30 más, cuando Dios los bendijo a través de la vida de José, como el que estaba a cargo de la casa de Faraón allá en Egipto. Pero ellos dicen esto, que ellos nunca habían estado, ¿verdad? Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Ahora vamos a ver que aquí el término libres es un adjetivo, eleuteros, y significa tenemos libertad de movimiento. Y eso es lo que estaban diciendo los judíos, de ir a donde nos plazca. No somos esclavos de nadie, hemos nacido libres porque somos linaje de Abraham. No somos libres por manumisión. Luego esto lo voy a explicar, que es un acto jurídico religioso pagano cuando un esclavo era comprado por un dios falso. Se le entregaba una escritura pública con la frase para libertad. Nadie podía volverlo a sujetar a la esclavitud, pues pertenecía a ese dios pagano, a ese dios falso. Ellos estaban diciendo, ni naturalmente no hemos sido esclavos de nadie, no hemos nacido esclavos, en ningún momento somos libres, somos linaje de Abraham, y tampoco se ha tenido que hacer ningún pago a ningún Dios para que se nos declare libres y no sometidos a ninguna forma de esclavitud. Vamos ahora en Juan 8:34, ¿qué nos dice? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquí es lo que veníamos nosotros compartiendo. Jesús le respondió que el hacer pecado te hace esclavo del pecado. Entonces, tengamos mucho cuidado, porque el Señor nos está llamando a ser, a ser libertados y como cautivos, a vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios y a poner en libertad a los oprimidos, a todos los quebrantados, a todos los que han sufrido calamidades y males, a los que están sufriendo tribulaciones. Y estamos viendo aquí que Jesús le respondió que el hacer pecado te hace esclavo del pecado. Oh Señor, ayúdanos para que dejemos de practicar el pecado. Apártanos, Señor, límpianos, Señor, de ello, con tu sangre, con tu palabra, como veremos, Señor, para que busquemos, Señor, no hacer y ser esclavos del pecado. Juan 8:35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Ser hijo de Dios te hace quedar y morar en la casa del Padre para siempre. Cuando nosotros venimos a ser libres de ser esclavos del pecado, ya que no eres más esclavo del pecado a causa del perdón por la sangre derramada por Jesús en la cruz. Se cumplirá una promesa de Jesucristo. Entonces, porque aquí está diciendo que el Hijo sí queda para siempre en la casa del Padre. Vamos a ver qué promesa hace Jesucristo a los que estamos en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, a los que hemos escuchado la predicación y el pregón de ser
estar en libertad y ya no somos cautivos ni esclavos del pecado, a que hemos entendido que por la unción Jesucristo nos ha puesto en libertad a los oprimidos. Juan 14, dije 1, Juan 14, estoy diciendo, vamos a ver, 1, vamos hasta allá, Juan 14, 1 y 2, ya localicé en mi hojita, y dice ahí: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si de así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea que la libertad que nos da Cristo, cuando Él nos hace libre, nos asegura que estaremos en la casa de Dios, en la casa del Padre para siempre. En la casa del Padre hay muchas moradas. Jesús ascendió al cielo para preparar lugar para nosotros. Además, todos los guiados del Espíritu de Dios somos hijos de Dios y no recibimos un espíritu de esclavitud para estar en temor otra vez, sino recibimos un espíritu de adopción por el cual podemos clamar: Abba Padre. ¿Dónde está eso? Estamos explicando ahora en manera anticipada Romanos capítulo 8, versículos 14 y 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque pues no habéis recibido espíritu de esclavitud, ya no estamos, el Señor no ha venido para ponernos bajo otra forma de esclavitud, bajo otra servidumbre. Estamos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no queremos estar sujetos a ninguna servidumbre, porque así dice aquí: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Abba Padre. El ser verdaderamente libres de la esclavitud del pecado viene a través de ser libertados por la obra redentora, es decir, comprados por la sangre de Jesucristo en un solo sacrificio que fue sustitutorio por todos nosotros. Y lo segundo es ser libertados por creer que la palabra que nos ha hablado es verdad. Regresamos a Juan 8:36. Vamos hasta allá otra vez. Estamos explicando todo ese pasaje que a veces creemos entenderlo rápidamente, pero no es así. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El 8:40, y dice: pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Versículo 45 al 47. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero esto no lo oís vosotros porque no sois de Dios. Y finalmente el 51. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Vamos, qué libertad nos ha dado el Señor a través de su persona, como el Cristo, como el ungido del Señor, como Jesús el Salvador, a través de la palabra de verdad predicada por Él, del Evangelio de verdad que nos ha predicado, y que de esta manera nos ha hecho totalmente libres y de vivir en libertad, ¿sí? Bendito sea el Señor, y que de esta manera ahora también guardamos su palabra para no ver más muerte. Se refiere a muerte segunda, se refiere a muerte eterna. No, ahora nosotros, los que estamos en libertad, tenemos asegurado estar siempre en la casa del Padre, una morada. Esto significa que los que estamos en libertad tenemos vida eterna. Vamos a cambiar un poco de tema y ahora vamos a ver que somos libres de enfermedades crónicas y libres de esas enfermedades que pudieran venir por estar atados de parte de Satanás. Vamos ahora hasta Lucas 13 y vamos hasta allá, versículos Lucas 13, 11 y 12. Y dice ahí: y había yo una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. La palabra que uso aquí,
libre de tu enfermedad es apuló y significa libertar completamente, aliviar, soltar, despedir, poner en libertad. Qué hermoso término. Hay muchos términos que hablan de libertad y que hablan de ser libres o de hacernos libres, y yo les estoy dando todos estos. Esta mujer fue libre, fue en esta hora totalmente bendecida por el Señor. En el nombre de Jesús tenemos autoridad, los que estamos bajo la libertad gloriosa de los hijos de Dios, para desatar ligaduras y ser libres, o hacer libres al prójimo de enfermedad, de opresión. Esto está bien claro en Hechos 10:38, ¿sí? Y dice ahí cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con Espíritu Santo y poder, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Vamos a ver, esta mujer fue verdaderamente libre, como dijimos hace un momento, completamente libre, fue soltada, fue aliviada, fue puesta en libertad. Lucas 13:16. Y dice, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Sí, entonces vemos que esta mujer fue completamente libre de esa enfermedad. Satanás la había atado 18 años, pero el Señor tenía la autoridad para desatarla de esa ligadura, y nosotros también tenemos esa autoridad. Cuando cambiamos, cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres acerca de la justicia. Mire, esto es también muy importante, porque aquí habla de un cambio de posición y un cambio de actitud y un cambio de funciones. Vamos a Romanos capítulo, ¿qué les dije? Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 20, y dice la escritura: porque cuando eras esclavos del pecado eras libres acerca de la justicia, ¿sí? Pero recuerde que fuimos libertados del pecado y venimos a ser siervos de la justicia. 6:18, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia y hechos siervos de Dios. Romanos 6:22, lo repetimos, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Sí, el que es libre como hijo de Dios practica justicia todavía. Esto dice Apocalipsis 22:11. De momento, si estábamos bajo el pecado, si estábamos bajo esa condición de pecado, sí, entonces no teníamos, como dice el versículo 20, el ser esclavos del pecado nos hacía libres acerca de la justicia, pero ahora ya no somos libres acerca de la justicia, ahora tenemos que ser siervos de justicia, siervos de Dios, y Apocalipsis 22:11 nos invita a ello. Vamos hasta Apocalipsis para que usted vea por qué quiere el Señor que hagamos lo que debemos hacer conforme a su palabra y a su voluntad. Apocalipsis 22:11, el que es injusto, sea injusto todavía, el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. El que es libre de pecado hace justicia porque es justo a causa del justo Jesucristo. Es decir, lleva una vida justa como fruto de la salvación. Ya no es más esclavo del pecado, sino siervo de la justicia. Si Jesús nos hace libres, nos cambia la condición, la posición, y nos cambia las funciones desde esta tierra. Vamos allá a la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 7. Y dice así: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. ¿Quién es como él es justo? Pues se habla de Jesucristo el justo, el que nos ha libertado del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Los que somos libres por la gracia salvadora de Cristo Jesús, no estamos ya bajo la ley, sino servimos bajo el nuevo régimen, bendito sea, del Espíritu, bendito sea el nombre, y no bajo el régimen viejo de la letra.
Vamos a Romanos 7:6. Vamos hasta allá, a Romanos 7:6. Ya me pasé. Y dice la escritura, Romanos 7:6. Ya voy llegando. Téngame paciencia. Y dice ahí, pero ahora estamos libres de la ley. Amén. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El ser esclavo natural es muy por debajo de ser libres espiritual, moralmente. Por la obra de Cristo Jesús, la esclavitud de los hombres se manifiesta por pervertir, por los vicios, por las adicciones, etcétera, etcétera. Somos libertos del Señor. Somos libertos del Señor. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Sí, somos libertos del Señor. Gracias a Dios. Sí, vamos allá. Vamos a leer 1 Corintios 7, 21 y 24 al 24. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres, cada uno, hermano, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Voy a volver a leer todo esto. El ser esclavo natural es muy por debajo de ser libre espiritual y moralmente por la obra de Cristo Jesús. La esclavitud de los hombres se manifiesta no solo en lo natural, sino la mayoría de las veces en pervertir, en los vicios, en las adicciones y aún dijéramos, ¿verdad?, en todo eso que está trayendo que haya toda clase de desvíos. Somos libertos del Señor. La palabra que se usa aquí en estos versículos que leí, libertos, apoleuteros, liberto, significa esclavo liberado. La expresión liberto es del Señor que leemos aquí. Esto vuelvo a leerla. Liberto es del Señor. En la parte de 1 Corintios 7, 22, ahí dice, asimismo el que fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. La expresión liberto es del Señor nos muestra que la persona ya no es esclavo del pecado, sino por remisión, o sea, por perdón, a causa de la sangre derramada por Jesucristo, por gracia, por el nuevo pacto y el sacrificio, es libre de pecado. Está en libertad de movimiento y acción en cuanto a lo espiritual y moral, porque por precio, aquí dice, fue comprado y rescatado. El precio del rescate que se pagó Jesucristo es la sangre de Cristo Jesús, porque fuimos rescatados no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Aunque lo estoy predicando de memoria, quiero leerlos esto allá en Primera de Pedro, y vamos hasta allá al capítulo 1 de Primera de Pedro y allá al versículo 18. Y dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, como vimos. La perfecta ley, sí, la de la libertad, está expresada en el amor. Vuelvo a leer, el liberto es del Señor, es una expresión que nos muestra que la persona ya no es esclava del pecado, sino por la remisión y el perdón, por el derramamiento de la sangre de Jesucristo en su sacrificio, es libre del pecado, está en una libertad de movimiento y de acción, porque por precio fue comprado y rescatado de la esclavitud del pecado, para venir a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
y ya no debe de hacerse esclavo de los hombres. Quizá no, en un momento dado muchos de aquellos en aquel tiempo no perdieron la condición de esclavos en lo natural, en lo corporal, pero fueron libres en cuanto a ser esclavos del pecado, y espiritualmente fueron libres y participaron de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y también, como vimos ahí, les fue entonces dado que, libertados por Cristo y por su palabra, tenían una seguridad de estar para siempre en la casa del Padre, y Cristo fue a eso, a preparar morada a la casa del Padre, porque en la casa del Padre muchas moradas hay. Nos fue a preparar lugar, incluyendo a estos que en un momento dado no alcanzaron ser libres en lo natural, sino que siguieron siendo esclavos, aunque muchos aquí dice lo procuraron y alcanzaron también finalmente no solo la libertad espiritual y moral, sino también la libertad corporal. Bendito sea el nombre del Señor. El que se sabe libre en Cristo Jesús es parte de haber sido bautizado, sumergido, hecho parte del cuerpo de Cristo Jesús, que es su iglesia, y participará de la primera resurrección de los muertos, y muere, o de los vivos, que serán arrebatados y transformados. No vale su estado o condición, sino haber creído que Jesús es el Señor, porque leímos, ¿verdad? Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Así es que no vale el estado en la condición, sino que hayamos creído que Jesús es el Señor y que resucitó de los muertos. Habíamos creído la palabra del Señor, habíamos creído que Él es el Cristo, el ungido del Señor, y que ha venido de esta manera a pregonar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos, de tal manera que nos ha entregado también a nosotros el ser libres de quebrantos, de calamidades, de tribulaciones, para ser puestos en el extendimiento del reino de Dios, con una misión, con un envío, como Él quiere. Sí, muy bien. Entonces, además de creer en su palabra, participando de la libertad con que Cristo le hizo libre. Vamos a 1 Corintios 12:13 para que se confirme esto. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, es decir, inmersos en un cuerpo. Esto es la iglesia, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No importa el estado, la condición, la posición, de ninguna manera somos parte del cuerpo de Cristo. Todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos estamos sumergidos en el cuerpo de Cristo. No importa la nación, la tribu, la lengua, ni el estado civil, ni el género. Jesús nos hace libres para vivir en libertad. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias al Señor Jesucristo. Voy a terminar con estas conclusiones. El Señor Jesucristo entonces nos libra del pecado y de la muerte espiritual. Vamos a repasar algunos versículos que ya estuvimos hablando. Romanos 7:24, y dice así: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hebreos 2:15. Estamos dando un resumen de la libertad en que Cristo nos ha dado y cómo Él nos ha hecho libres. Hebreos 2:15. Ahora dice así: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ya no tenemos temor a la muerte segunda, y ahora tenemos seguridad de la vida eterna y no estamos sujetos a servidumbre. Satanás, el diablo, nos quiere tener en lazos para hacer en nosotros su voluntad y que participemos del infierno, el cual ha sido puesto para él y sus ángeles.
o dispuesto para él y sus ángeles. Segunda conclusión, nos libra de enfermedad. Esto ya lo leímos en Lucas 13:12, a esta mujer que tenía 18 años con una enfermedad crónica, y en Hechos 10:38, como Dios ungió a Jesús de Nazaret con Espíritu Santo y poder, y anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nos libra del mal. A eso sí lo hemos aprendido y estamos en la oración modelo, y estamos hablando de un resumen. Nos libra del mal. Hay muchas más cosas, pero estoy dando quizá las más importantes. Mateo 6:13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Nos libra del mal, ¿sí? Nos libra de tribulaciones. Hechos 7:10. Es que hablamos que lo básico es que nos libra de la esclavitud del pecado, y a través de su persona, del Cristo, del el ungido del Señor, de Jesús el Salvador, y de la palabra de verdad. Eso es claro, sí, pero ahora estamos viendo de qué otras cosas nos libra. Hechos 7:10, vamos a ver de qué más nos libra el Señor. Hechos 7:10. Y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Esto se refiere a José. Pero si a él lo libró de tribulaciones, a mí y a ti también nos quiere librar de tribulaciones. Vamos a ver que el librar del Señor y la libertad del Señor es un pasado, es un presente y es un futuro. Es de continuo. Segunda de Corintios 1:10. Vamos hasta allá, a Segunda de Corintios 1:10. El cual los libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Bendito sea el nombre del Señor. 6. De la potestad de las tinieblas, que ya hemos leído en otros mensajes, y vamos a Colosenses 1, 13 y 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Claro, fuimos comprados por su sangre, el perdón de pecados. Y voy a leer unas últimas. Primera Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, se refiere a Jesucristo, el ungido del Señor, el Salvador de nuestros pecados, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nos libra de la ira venidera. Gracias, Señor, porque tú no estás de acuerdo con lo que está pasando en este mundo. Ya vimos que a la libertad gloriosa de los hijos de Dios va a traer bendición sobre la naturaleza y sobre toda la creación que gime a una, y que realmente esta tierra, conforme a lo que leímos en Oseas 4:1-3, está altamente contaminada y corrupta, y entonces la ira venidera está a las puertas, a causa de que esta tierra y los moradores de esta tierra no están libres de ser esclavos del pecado, no están en la libertad gloriosa que da Jesucristo, que da su palabra, que da el Espíritu Santo. Porque donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Terminemos como empezamos y leamos y regresemos hasta Lucas 4:18 D y E. Dice ahí: a pregonar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos. Sí, el ungido del Señor, el Cristo, el Mesías, Jesús, el Salvador, ha venido a predicar, a dar voces, a pregonar, a proclamar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos. Todos aquellos que están bajo quebranto, bajo calamidades, bajo males, el Señor ha venido a ponernos en libertad. Aprovechemos todo ello para que a través de esto podamos extender en los propósitos del Señor, teniendo una misión, el reino de los cielos sobre esta tierra, al predicar al Cristo que nos hace libres, a la palabra que nos hace libres, y traer libertad a los más posibles
En el nombre de Jesucristo sea esto todo hecho. Amén. Gracias, Señor, por la oportunidad que me has dado de tener este mensaje inédito que tú has ordenado a este servidor, y que declaramos que somos libres y en libertad por Cristo Jesús, el ungido del Señor, el Salvador ungido. Gracias, Señor, por ello. Danos en esta hora el entendimiento, como vimos, mejora nuestro entendimiento, y que tu palabra pueda ser escrita en nuestra mente y en nuestros corazones, tus mandamientos, y que los guardemos y que los pongamos por obra para que se cumpla la ley y la perfecta libertad, sí, que tú nos has enseñado hoy en la palabra del Señor, allá en Santiago 1:25. Muchas gracias. En el nombre de Jesucristo te damos, en el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, precisamente, pues queremos poner en libertad a los oprimidos. Dijimos calamidades, dijimos de enfermedades, dijimos de tribulaciones. El Señor lo puede hacer. Es que en esta hora tengamos fe en lo que está escrito. Y aunque ya Jesús no está aquí, Él dijo que todo lo que pidamos en su nombre es como si Él estuviera en medio de nosotros. Que no digamos, el reino de Dios está allá, solo en los cielos, sino el reino de Dios está entre nosotros. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahora, Señor, sana a los enfermos, libértalos, ponlos en libertad de toda opresión, en el nombre de Jesucristo, porque tú manifiestes tu unción, Señor, que has traído a través de tu Espíritu sobre ti. Gracias, Señor, por ello. Gracias porque eres un Cristo presente. Gracias porque no eres un Cristo histórico. Eres un Cristo que sigues sanando a los enfermos y quitando toda dolencia. Quita de nosotros toda enfermedad. Líbranos, Señor, libértanos, sánanos y sálvanos, como lo hiciste con esta mujer, así también a nosotros, libértanos. Desata en nosotros toda enfermedad, si es por causa de pecado, perdona nuestros pecados y límpianos con tu sangre. Trae libertad, Señor, trae el afesis en nosotros, la remisión por la sangre bendita de Cristo, para que no haya causa de pecado que traiga sobre nosotros enfermedad a nuestros cuerpos. Pero si es por obra del enemigo, lo atamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, y después desatamos toda ligadura que el enemigo haya traído sobre nosotros para traer una enfermedad permanente o crónica o continua. En el nombre de Jesucristo sea esto todo hecho. Pero si es para la gloria de tu nombre, manifiesta como en aquel ciego, Señor, del cual leímos en el Evangelio, ciego de nacimiento, no pecó ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Manifiesta tu gloria, sánanos en el nombre de Jesucristo. Ahora también, Señor, declaramos que tú, Señor, nos das victoria sobre toda hueste del enemigo, y que ya no hemos hecho y nos has librado de la potestad de las tinieblas y nos has trasladado al reino de tu amado Hijo. Somos libres, Señor, en el nombre de Jesucristo, y de esta manera venimos delante de ti para que el enemigo sea quebrantado y para que las obras de las tinieblas y las tinieblas no permanezcan. Padre, en el nombre de Jesucristo, echamos fuera demonios, hablamos nuevas lenguas, tomamos en manos serpientes, ponemos la mano sobre los enfermos y sanarán, para que se cumpla la plena libertad de todo tipo, la física, la espiritual, la moral, en el nombre de Jesucristo.
Ahora, Señor, también ten a bien bendecirnos el trabajo de nuestras manos. Mira, Señor, que ha habido mucha oposición y que mucho de la opresión está viniendo por las necesidades económicas. Oh, Señor, perdona a tu pueblo si ha sido infiel y no te ha entregado tus diezmos, tus ofrendas y tus primicias, y no ha sido fiel en cuanto a lo que debiera ser fiel a la iglesia que pertenece y a los siervos que le sirven. Perdona, Señor, y de esta manera tú glorifícate en todo. Gracias, Señor, por todo ello. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pedimos que tú, Señor, en esta hora abra las ventanas de los cielos y envíes bendición hasta que sobreabunde en el nombre de Jesús. Bendigas el entrar y el salir, bendigas el trabajo de las manos, el trabajo en la ciudad y en el campo, bendigas la canasta y arteza de amasar, hagas rendir. Oh, Señor, tú empobreces y tú enriqueces, tú matas y tú das la vida, tú hieres y tú sanas, tú glorifícate en todo esto. En Cristo Jesús, Señor, te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Ahora, Señor, como siempre hacemos, nos queremos despedir, Señor, repitiendo ese precioso pasaje de número 6, versículo 24 en adelante, Señor, que dice ahí: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondré el nombre de Jesucristo sobre los hijos de Dios y los bendeciré, para que en verdad estemos totalmente en libertad delante de ti, en el nombre de Jesucristo. Te encomiendo, Señor, lo que somos, hacemos y tenemos, porque lo que somos, así tenemos, es por tu gracia. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con nosotros, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, y que en verdad tengamos un movimiento de libertad, y que podamos ir de aquí y para allá, siempre, Señor, proclamando que de Jehová es ordenar los pasos del hombre y que él aprueba su camino. Que andemos, Señor, delante de ti, Señor, rectamente, sí, que andemos delante de tu presencia, y que podamos reconocer que tú, Señor, ordenas todos nuestros caminos y enderezas nuestras veredas. Gracias, Señor, por todo ello. Muéstranos, Señor, pues, tus caminos y tus sendas, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Este lunes, este martes, este miércoles, este jueves, este viernes y el sábado, siempre glorificándote en todo, y que de esta manera manifestemos que somos parte de la libertad gloriosa de los hijos de Dios, y que somos influencia sobre toda la creación, sí, sobre toda la tierra, y no somos arrastrados de ninguna manera por el mundo, por la carne, por lo que digan los hombres. En el nombre de Jesucristo, ayúdanos por todo esto. Amén.